extraordinarios que se darán este mismo año. Las fechas ya están propuestas y el anuncio del convenio lo dará la propia gobernadora. Comentarles que se está construyendo con el subsecretario de Administración en un acuerdo de entendimiento y de voluntad para llegar a construirlo de manera muy propositiva, pero que no traslade el compromiso al siguiente ejercicio anual. Es decir, que este mismo año puedan quedar resarcidos las prestaciones no otorgadas en ese momento. Segundo, igualmente se tocó y se abordó el tema de IPECOL y existe la voluntad de la gobernadora, lo cual nos manifestó el propio subsecretario Torrero, de que una parte de ese rescate financiero va hacia ello, hacia el IPECOL, reconociendo que el gobierno del estado actualmente se ha retrasado, la actual administración, con 120 millones de pesos de retenciones y aportaciones que le corresponde hacer a la actual administración. Y de la anterior administración, lo que ya habíamos anunciado, son cerca de 1.100 millones de pesos. Decirles también que esos 1.100 millones no son solo de la administración anterior, porque hay que decir las cosas tal cual. El quebranto financiero que sufrió el gobierno estatal de la anterior administración, ahí sí es responsabilidad de Nacho Peralta, le heredó a esta administración cerca de 400, poquito más de 400 millones de pesos, 430 de adeudo a IPECOL. Y recibió 670 históricos que quedaron documentados en la ley de pensiones de los servidores públicos del Estado. Hay un convenio de pago que se ha incumplido, que es a 20 años. Entonces son 670 más los 430 más los 120 de la actual administración, lo que nos da a números cerrados 1.200 millones de pesos que hoy tienen en vilo el sistema pensionario. Y decirles que es un anuncio importante el que haya voluntad de la gobernadora para que dentro del rescate financiero esté también el tema de IPECOL, porque es un adeudo que tienen para con los trabajadores, toda vez que 2/3 partes de esos 1.200 millones son recursos de los trabajadores, porque antes solamente aportábamos los trabajadores, el 1% aportaba el gobierno y el 5% los trabajadores, pero también todo el monto de préstamos que se ejerció durante los últimos 20 años, muchos de esos recursos no se enteraron, por eso se acumularon 670 millones en 3 administraciones estatales, desde Fernando Moreno Peña, Gustavo Vázquez Montes, Silverio Cavazos, Mario Anguiano e incluso los 2 primeros años de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez. Esos 670 son producto de una auditoría extraordinaria a fondo al histórico de pensiones que determinó ese faltante de recursos. Ya quedó documentado, hoy falta hacerlo realidad para que las y los trabajadores puedan gozar de una pensión digna, pero también de un sistema de financiamiento muy importante que son los préstamos personales y los préstamos hipotecarios. Licenciado, el tema pues que no se nos puede escapar, que ya a lo mejor es muy trillado, pero ¿cómo va la negociación del incremento salarial? Igual, dentro de de reuniones de trabajo que tenemos semanalmente, de la semana pasada, fue el jueves de esta semana, esta misma semana concretaremos el convenio de pago y igualmente retomaremos el tema del incremento salarial, que se está buscando los mecanismos financieros dentro del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos con elementos suficientes que aportará el sindicato para, en un estudio muy pormenorizado de las finanzas del Estado, sin poner en riesgo las mismas, se puede otorgar un incremento en promedio del 7.3% a los trabajadores, que es lo que estamos pidiendo, recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Vemos ejemplos de que sí se puede, el caso de Jalisco, que acaba de anunciar el gobernador, un promedio de 8.5%, y en el Magisterio Nacional un promedio del 7.5% en promedio. Entonces, en el caso nuestro, estamos pugnando porque el gobierno estatal haga un esfuerzo para racionar el gasto en áreas que no es prioritario y darle prioridad, como dice la propia ley de los trabajadores y la Constitución misma, que el salario de los trabajadores es sagrado y que por lo tanto sí se debe de recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Y en estas reuniones que ustedes tienen, ¿cómo ven la disposición? Porque bueno, la última o la reciente declaración de
el subsecretario de Administración, Torrero, mencionaba pues que están igual, que el 3% es lo que se puede dar. ¿Cómo ve usted la Ese es su punto de vista. Legalmente nosotros tenemos elementos para ir a tribunales, pero además de tribunales, de ir con elementos financieros para decirles que sí se puede. Lo vamos a acreditar en la mesa de negociación y en su momento les anunciaremos cuál es la propuesta que hace el sindicato de gobierno del Estado, porque estamos pacientemente esperando la contrapropuesta del gobierno en el tema del porcentaje de incremento. Decirles que es muy, para la parte patronal, es mucho más cómodo no meterse al tema de la racionalidad y ajustes financieros y dejar sacrificado a los trabajadores tal cual. Me parece que es lo más cómodo, pero la posición más comprometida con el ser humano es que mis trabajadores, como lo hizo el gobernador de Jalisco, como lo hizo el presidente de México con sus trabajadores tanto federales como magisteriales, pues es hacer un esfuerzo financiero sin poner en riesgo, y repito, las finanzas del Estado. Eso lo vamos a acreditar en su momento. Vamos paso a paso. No tenemos prisa, pero tampoco pausa. ¿Este ajuste financiero no se contemplaría sueldos de funcionarios no o necesita, a lo mejor salidas? No se necesita. La ley de ingresos y el presupuesto de egresos es muy clara. Hay una partida de previsión salarial. Esa previsión salarial es de 68 millones. Les adelanto que el monto que invertiría el gobierno estatal para el pago de cada punto porcentual de incremento a los trabajadores es de 4.6 millones de pesos al año. Dirigente, por lo tanto, hablamos de 32 millones de pesos al año, lo que le costaría al Poder Ejecutivo del Estado con OPDs, todo lo OPDs, el satisfacer la necesidad de recuperar pérdida de poder adquisitivo. Es decir, hay recursos presupuestados para cumplir ese objetivo. Entonces, ¿el ajuste en qué rubro sería o en qué sentido iría? Mira, hay temas que nosotros tenemos que abordar en la mesa de negociación. No lo puedo adelantar. No lo puedo adelantar. Les digo con alguna frustración personal que en su momento, si ellos no aceptan la propuesta sindical, la haremos pública. Dirigente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo aumento salarial, ayer lo anunciaron, y va a ser gradual, es decir, las personas que más ganen les van a dar menos aumento salarial, sí, y a las personas que menos ganen les van a dar más. ¿Ustedes tendrían, a analizar en ese sentido, es decir, que a los sindicalizados que más ganan se les dé menos incremento salarial, o todos tienen que ser? La pérdida de poder adquisitivo es igual para todos. Para nosotros no hay diferencia entre unos y otros, pero además en nuestro escalafón las diferencias salariales son mínimas, son muy pequeñas de cada escalón salarial. No hay una diferencia abismal como si la hay en otras entidades públicas o en otras empresas. En nuestro caso no tenemos hasta jefe de departamento en la categoría de nivel más alta. Y si te digo que el jefe de departamento con un auxiliar de servicios, la diferencia oscila en 3, 4 mil pesos mensuales, 5 mil. O sea, es la diferencia entre uno y otro. No es mucha la diferencia. Lo que compensa aquí es, en algunos casos, estímulos o compensaciones o productividad que se le otorga a trabajadores o servidores públicos que tienen mayor responsabilidad. Pero el tabulador salarial tiene una diferencia mínima de una categoría a otra. Entonces, no es necesario hacerlo de manera escalonada. Sin embargo, recibiremos cualquier propuesta que se nos haga. El grueso de nuestra base sindical tiene un salario promedio de 14 mil pesos mensuales. Ahora bien, son aproximadamente 150 pesos lo que le aumentaron, no a los trabajadores. Ahorita con el 3%, porque solamente fue al sueldo y sobresueldo y no a todo el salario integral del trabajador. Eso es parte de lo que estamos revisando con el gobierno del Estado. ¿Y hay molestia de los trabajadores? Bueno, no es solo molestia. Yo creo que hay frustración porque nunca habíamos sido tratados de esta manera. Es decir, que de entrada se diga que no hay recursos para hacer un esfuerzo de recuperar pérdida de poder adquisitivo y que por habernos dado incrementos por arriba de la inflación en años anteriores, hoy podemos soportar que el quebranto financiero se pague con el sacrificio de los trabajadores. Que pague el gobernador anterior, que paguen los funcionarios anteriores, pero no los trabajadores.
y no se está haciendo nada para que paguen los responsables. Me parece que están haciendo lo que les corresponde, pero van muy lentos. Van muy lentos. Esperemos que haya resultados. Muchas gracias.